Yo diría que empecemos con este balance de cómo está el estado de derechos humanos en Venezuela. Recientemente hubo un comunicado de organizaciones también defensoras de derechos humanos destacando el hecho de que se estaba fraguando o se estaba gestando toda una serie de normas para que el gobierno pudiese controlar muchísimo más a partir del 10 de enero. Pero quería que desde la perspectiva de Justicia, Encuentro y Perdón me dieras tu balance de cuál es la situación de derechos humanos en Venezuela. Sí, somos una organización de víctimas, lo sabe, fundada por una víctima, la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, una joven asesinada en el año 2014. Decir esto es decir que hablamos siempre, por supuesto, siguiendo nuestro mandato que viene de las víctimas. En estos 10 años de trabajo de la organización, me atrevería a afirmar que estamos en medio de quizás digamos, el momento más crítico en materia de derechos humanos en Venezuela. ¿Y por qué? Porque ciertamente no es novedoso, por desgracia, eh, detenciones masivas en el contexto de manifestaciones pacíficas, tampoco lamentablemente el asesinato de personas en el mismo contexto. Pero definitivamente desde el 28 de julio hemos visto un agravamiento de la crisis, ¿no? Las detenciones masivas ciertamente no son novedosas, pero hemos identificado nuevos patrones. Por ejemplo, todas esas personas que fueron detenidas en ese contexto se les ha negado el derecho a la defensa en términos de que ha sido imposible que designen abogados de confianza. Es decir, son personas que están siendo judicializadas en una flagrante violación al debido proceso, en una situación de indefensión, soportando procesos judiciales sin ningún tipo de defensa. Eso no lo habíamos visto en el pasado, tampoco habíamos visto que un número tan escandaloso de detenciones de menores de edad, de adolescentes, llegamos a registrar a poco más de 150 adolescentes detenidos en ese contexto. De esto no habíamos tenido jamás registro, pero además de la detención de los menores de edad, pues que fueron incomunicados, que de nuevo se les ha impedido el derecho a la defensa, que tenemos reportes verdaderamente dolorosos de torturas, de tratos crueles, incluso de violencia sexual. No habíamos visto jamás adolescentes, cartas de adolescentes dirigidos a sus padres precisamente expresando intenciones suicidas o deseos, simplemente dejar de vivir en virtud de la situación terrible en la que se han encontrado privados de libertad. Un número de más de 200 mujeres privadas de libertad como parte de persecución política en Venezuela. De eso tampoco habíamos tenido registro en estos 10 años. Antes del 28 de julio, nuestros registros eran 28 mujeres presas por razones políticas, y que eso se haya incrementado a más de 200, pues es un escándalo. Y quiero cerrar este primer bloque con un señalamiento en el que hemos insistido. Antes del 28 de julio teníamos registro de poco más de 300 personas detenidas por razones políticas. En el contexto postelectoral hubo un anuncio oficial que nunca habíamos tenido tampoco cifras oficiales en este tema. Hubo un anuncio oficial de 2.229 personas detenidas en el contexto postelectoral. Luego, en la semana del 16 de noviembre, hubo anuncio de parte del fiscal general de la República de la revisión y excarcelación de 225 causas. Si hacemos un ejercicio matemático muy rápido, nos damos cuenta que de 2.229, si fueron escarceladas 225, pues están quedando más de 2.000 personas detenidas solamente en el contexto postelectoral, y a ese número hay que sumarle las más de 300 que estaban antes del 28. Es decir, que podemos afirmar que se encontrarían detenidas en este momento por razones políticas en nuestro país más de 2.300 personas. Eso es un escándalo. Entonces, decir todas estas cifras apresuradamente es decir que no teníamos evidencia de una crisis tan severa en materia de derechos humanos. Si a eso sumamos precisamente la publicación de leyes que restringe el ejercicio de las organizaciones de la sociedad civil
que quiero decir, no solamente las que ejercemos trabajo de derechos humanos, sino también humanitarias, educativas, ecológicas, de todo tipo, todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que supone una seria e irreversible amenaza, si acaso no cierre definitivo del espacio cívico, pues en medio de una crisis de derechos humanos tan escandalosa como la que acabo de narrar, más la limitación del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pues podemos afirmar que no habíamos tenido registro de una crisis tan grave en materia de derechos humanos en Venezuela, al menos no en la historia reciente.